Si te sientes estancado con alguno de tus aprendices que tienen grandes desafíos en el desarrollo, y aunque inviertas horas y horas en enseñarle, no estás mejorando su vida significativamente. Si estás confundida y no sabes por dónde empezar, o sabes que las herramientas que has utilizado no son adecuadas para ellos, queremos decirte algo. Puedes mejorar su calidad de vida significativamente si repiensas qué estás enseñando y cómo lo estás enseñando. El jueves 2 de marzo realizaremos un evento en línea y gratuito llamado Repensando el Rumbo, donde enseñaremos a profesionales como tú a utilizar el currículum Essential for Living, esenciales para la vida, para identificar qué habilidades son imprescindibles enseñar a niños y adultos con grandes desafíos en el desarrollo para mejorar su calidad de vida. Para participar, vea las notas de este episodio en behavioralobservations.com y haz clic en el enlace para ir a nuestra página de inscripción. Aún no es tarde para repensar el rumbo. Welcome to the Behavioral Observations Podcast, stimulating talk for today's behavior analysts. Dr. Luis Morales Knight, bienvenido al Behavioral Observations Podcast. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Como te había dicho antes, siento un poco nervioso porque siento que no hablo español como debo, pero como conductista soy, ya sé bien que la ansiedad es nomás algo de una temporada, de un momento y va a pasar. Y todavía estoy aquí para hacer la cosa, ¿verdad? Claro, tienes toda la razón y estamos muy agradecidos de que compartas tu conocimiento y tus perspectivas una vez más en el podcast. Esta sería tu segunda visita al podcast. Claro que eres uno de nuestros inauguradores de la serie en español. Qué Y, bonito. y bueno, hablando de eso, aunque ya hayas compartido una vez tu historia de origen con esa otra audiencia Ujú. y con Matt Sikoria, ¿podrías volver a compartir con nosotros un poco de tu trayectoria? Pues sí, empecé mis estudios en psicología con un máster en la Universidad de Pepperdine aquí en Los Ángeles, en California. Y eso fue como un estudio durante una temporada durante que yo estaba trabajando en una oficina y fue como estudios de noche, ¿verdad? Y bastante duro, pero ya los terminé y luego yo fui a la Universidad de Nebraska para mi doctorado. Y ya en Nebraska me entrenaron en la terapia conductista, no, eso, ¿qué decir? Cognitivo-conductual, ¿verdad? Okay. CBT, Okay. Cognitive Behavioral Therapy. Y al fin de eso, ya sabía yo bastante de eso, del CBT, pero después yo fui a más entrenamiento, el internship, el internado, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se dice eso en español? Como yo Internship. lo conozco, es como pasantía. Ok, eso, pues tía. Y eso fue totalmente conductual, conductista. Y yo estaba como al cabo de un doctorado en psicología y enfrentando la realidad de que yo no sabía nada del análisis funcional del comportamiento. Eso fue algo muy diferente y yo tenía que aprender mucho. Y durante esos años de internship y el postdoctorado, um, ya me convertí como en conductista. También una senda bastante difícil, pero muy, muy, muy importante. Y me Okay. ha resultado muy importante para toda mi carrera después. Y ahora aquí estoy como conductista. Ok, entonces eres conductista, pero ¿en qué contextos practicas? Ahora yo practico solo sobre telehealth, sobre la telemedicina, y ahora tengo un trabajo como profesor en el programa doctoral de la Universidad Luterana de California, California Lutheran University, Cal Lutheran. Okay. Y
así más que nada ahora practico como enseñador, como profesor. Y luego un Okay. poco más, todavía tengo clientes y eso sobre por el telemedicina. Ok, y entiendo, si estás ofreciendo telemedicina, Ujú. ¿qué tipo de problemáticas tienen tus clientes? Durante mi carrera como terapeuta, yo me he concentrado con niños y familias. Y antes, cuando yo estaba practicando en oficina, yo vi más niños más pequeños, pero ahora por telemedicina yo veo más como los adolescentes y los adultos jóvenes, como eh, durante los años de los 20. ah, y los problemas que veo ahora tienen mucho que ver con ansiedad. Estos jóvenes no se sienten capaces de enfrentar la vida como adultos, no saben cómo adultar Ujú. y esa incertidumbre es muy pesado para ellos. Ok, entiendo. Entonces, eh, es como un contexto de psicoterapia, Ujú. pero tu énfasis es analítico-conductual. Eso sí, y el terapia, el psicoterapia no, ah, no cabe muy bien con el conductismo. Es difícil hacer terapia conductista porque, vamos, que creemos que el comportamiento humano es una función de su medio ambiente. Y bueno, en la oficina ya no tengo mucho control sobre la vida, sobre el medio ambiente de mis clientes, ¿verdad? Y menos por medio de la telemedicina. Así Claro, es bastante difícil. Tengo que operar totalmente por medio verbal. claro, claro. Y entiendo entonces que una de las tecnologías que utilizas en este tipo de sesiones es ACT, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso. Sí, el ACT es una tecnología conductista, funcional, ah, intentado para el medio de psicoterapia. Es un intento de hacer los dos como caber uno con el otro. Claro, entiendo. Y en este caso, utilizando ACT en conversaciones que tuvimos anteriormente, me mencionabas la importancia de tener una buena base teórica. Ujú. En este caso, pues, sería la teoría de marco relacional, Eso. pero si te vas más hacia atrás, también tiene Ujú. conexión con una teoría más skinneriana. ¿Qué tan Sí, importante crees es tener esta base teórica antes de practicar una tecnología como ACT? yo creo que es muy, muy, muy importante porque ah, como, ah, como como terapeuta de CBT, durante mis años del doctorado, yo leí el libro de ACT de 1999, el original, y no lo entendí para nada. Lo entendí como es como CBT, pero también con mindfulness, Ujú. pero hay algo más que no capto. Y luego, cuando ya yo sabía algo del funcionalismo, del análisis funcional, ya me enteré de que el ACT es el análisis funcional de los eventos privados. Y eso hace todo posible en el ACT. Y yo no sé cómo uno puede practicar ACT sin saber eso, sin dominar más o menos la teoría skinneriana. Ok, sí, sí, de acuerdo, totalmente. Y tengo entendido que muchos profesionales que se capacitan como psicólogos hoy en día pueden que Ujú. encuentren ACT Ujú. como parte de ese repertorio, Ujú. esas tecnologías de procedimientos en su práctica. Ujú. Sin embargo, no siempre como requisito tienen una base teórica Eso. en teorías skinnerianas u otras que son base de esta tecnología. Entonces, me parece que en tu caso haberlo encontrado, a pesar que haya sido bastante esotérico, difícil de entender Ujú. en aquel momento, ves el beneficio entonces de haber pasado por
por ese proceso de entender la teoría antes de practicar, ¿correcto? Eso sí. Y eso es que el Steve y Kirk y Kelly, los originadores de ACT, y sobre, más que nada Steve creo, ellos quieren que el ACT sea algo a que todos pueden entrar. No hay, uh, no hay barreras para eso. Es algo libre para ellos. Pero todavía yo lo creo imprescindible saber algo del análisis funcional, porque otra vez yo no sé cómo se hace eso, cómo se hace ACT sin saber eso, porque eso es el motor que motiva todo que hace un terapeuta y un cliente en ACT. Así es. Y quisiera regresar a algo que mencionaste acerca de la telemedicina, la dificultad de integrar este conductismo con tu práctica psicoterapéutica. Uh-huh. En algún punto lo hacías cara a cara en una sesión en donde ambos se encontraban ahí, igual Uh-huh. sabiendo la limitación de no tener siempre una mirada hacia las contingencias directas de esta persona y Uh-huh. apoyándote más de lo que sucede dentro de ese consultorio. Pero ahorita hay otra capa más, tienes ahora la telemedicina, o sea que Uh-huh. estás trabajando y ni siquiera puedes estar interactuando en el mismo lugar físico Uh-huh. que tu cliente. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con esto? Ok, así que todo yace en los reportes verbales del cliente, ¿verdad? Hay que ser bastante capaz de sacar esos reportes de manera detallada. Hay que entrenar el cliente para observar su propio conducto durante las otras 167 horas de la semana afuera de su recámara o de donde está. Y hay que entrenar al cliente a hacer estas distinciones entre lo verbal y lo actual, el comportamiento público. Y sí que ACT tiene bastantes herramientas para eso, pero todavía es difícil. Y en el mismo ambiente de la terapia, sí se puede observar cómo reactúa el cliente a, a una cosa u otra. Si hace no sé cómo se dice en español, pero si actúa como hay algo, reactúa de manera aversa contra algo que uno dice que si es una idea que sube al cliente o si es algo que yo digo. Eso es bastante importante. Uno puede observar cómo reactúa el cliente hacia los valores de la vida. Eso pasa momento tras momento durante la terapia, sí. Pero todo el resto es contenido en reportes verbales del cliente. Ok, entonces están observando su conducta verbal privada, su Uh-huh. conducta verbal pública y otras conductas Uh-huh. Uh-huh. fuera de la sesión terapéutica Uh-huh. y estás enseñándole a cómo orientar su atención a estas conductas y cómo utilizarlas a su favor en esos momentos problemáticos, ¿no? Sí. Aversivos. Sí, yo diría que la atención es una herramienta para hacer importante a algo. Uh-huh. Y actúa la atención humana de manera automática, uh, enfocándose en lo difícil, en lo doloroso, en cosas así, cosas aversivas. Uh-huh. Pero también uno puede mover la atención um, de manera deliberada y así podemos usar la atención para hacer importante a nuevas cosas, como las cosas que son valoradas o las cosas que no son aversivos, a las cosas que sí son apetitivos. Y eso también uno tiene que entrenar al cliente. Mencionaste la importancia de los valores. Entonces, Uh-huh. realizamos acciones en dirección a los valores a pesar
que sean difíciles, a pesar que sean desafiantes. Ujú, Esa es la forma en que nos dirigimos hacia las cosas que normalmente evitaríamos, ¿correcto? ujú, ujú. Ah, no de manera total, pero Ujú. selectivamente, ¿verdad? Seleccionando las situaciones aversivas que sí contienen la posibilidad de acción valorada, Ok, ¿verdad? ok. Junto con quizás contingencias nuevas que sean favorables, ¿no? O sea, que Eso. contacten Así, reforzamiento por hacerlo también. sí, así construimos verbalmente estas ideas que denominamos valores, pero también podemos observar cuándo habrá el antecedente um, durante la vida para actuar de esa manera. Hay como dos capas, ¿verdad? Hay la capa verbal en que definimos un valor, pero hay la capa como contingente en que lo vivimos. Y Ok, así venimos en contacto con el reforzamiento que esté presente en contactar los valores. Pero la contingencia es lo importante aquí. Como, empezamos en construir una regla verbal entre el cliente y el terapeuta, pero luego tenemos que experimentar y ujú. contactar el reforzamiento de manera contingente, de manera vivida. Ok. Entonces, la apuesta es que la regla verbal sea lo que genere una respuesta nueva y que contacte la contingencia en donde es relevante, que generalmente no es en esa conversación contigo, sino en algún momento fuera de la sesión, ¿verdad? Sí, sí. Eso también necesita observación Ujú, para captarlo. Yo siempre digo, ok, bien, tú puedes hacer esto porque dijo Doctor Knight, ¿verdad? ujú. Una vez o dos veces, pero luego yo no quiero que tú lo hagas porque yo digo, yo quiero que tú continúas porque funciona, porque tú experimentas, tú vives que sí funciona para ti. Ok. ¿El movimiento a la telemedicina fue a raíz de la pandemia? Sí, Ok. eso. Y entonces, me imagino que pre y post pandemia hay ciertas problemáticas que han continuado y otras que se han acentuado. Mencionaste que adultar es algo, o ser adulto es algo con lo que muchos adolescentes y jóvenes adultos hoy en día están teniendo muchos desafíos. Sí. Eh, ¿Puedes elaborar un poquito acerca de eso? ¿Cómo poder apoyar a estos jóvenes adultos que hoy en día vivieron el aislamiento durante la pandemia y que más que nunca están en contacto con redes sociales y Ujú, en, digamos, circunstancias aisladas que ujú. pienso que probablemente están creando un déficit en habilidades sociales más marcados y que tienen más razón quizás para evitar el esfuerzo que conlleva tener que interactuar con otros en contextos sociales? Sí, hay que reconocer que todos ellos, todos nosotros, pero más que nada los niños, ya vivían como 2 o 3 años de aislamiento, por mí un año, año y medio, 2 años, sin ir a la escuela de manera, digamos, normal y sin esa experiencia, sin ese trabajo, esa práctica de interactuar directamente con los seres humanos, de enfrentar directamente las dificultades de la vida diaria. Ah, y así no tenían la oportunidad de crear estas habilidades. Y también durante el mismo tiempo, ah, la mayoría de ellos, creo, por mí no aquí en Estados Unidos, se estaban enfrentando más y más a las redes sociales. Y esto es un medio de experiencia casi totalmente verbal, Ujú. todo por medio verbal, todo por medio de una pantalla, ¿verdad? Ah,
Y eso crea nuevos problemas para los niños. Más que nada, yo veo que yo considero que hay una cultura de online, del Internet, en que hay mucha lengua, muchas reglas verbales sobre las enfermedades mentales, entre comillas, uh, mucho discurso, entre comillas, como se dice en Internet, sobre ello. Y se hace más y más real como regla verbal la idea de que cada problema humano es algo médico, es un asunto médico y es un asunto de una con debilidad permanente y no se puede superar porque es una debilidad. Uh, y así eso hace mi trabajo aún más difícil porque yo estoy aquí actuando por medio de ACT que no, mm, que no trata las dificultades humanas como enfermedades. Ujú. Antes de nada, yo tengo que demostrar o convencer al joven que es posible actuar como si estos nomás serían algo temporal Ujú. y no una enfermedad. Claro, sí, se ha popularizado el patologizar y medicalizar Eso. las problemáticas y en lugar de conllevar a analizar las reglas verbales o las Ujú, contingencias, ujú, lo que se hace es describir el problema y después apoyarse de medicamentos, supongo, para tratar ujú, de solucionar esos problemas, pero no hay ujú, un análisis, ¿no? Entonces, ujú. eh, es- me imagino que te has visto en la posición de tener que reeducar a tus clientes de la posibilidad que esto, como decías, es temporal, se puede trabajar, que no eres tu diagnóstico ni la etiqueta que se te haya Eso. dado, sino que hay, hay ciertas interacciones entre tus conductas y tu entorno Ujú. y la conducta verbal ha sido crucial en empezar a moldear estas reglas autogeneradas o generadas por las expectativas de las redes sociales u otros Y aspectos de tu entorno. también generadas de manera social, generadas en estas relaciones um, por medio de Internet. Ujú, Um, Así que los niños se como agregan en grupos en que se co-ruminan sobre sus problemas y entre ellos mismos se refuerzan verbalmente la idea de que yo soy enfermo, ni ujú, estoy, pero soy enfermo, es algo permanente y no lo puedo superar. Y también es un insulto hablar como si uno podría superar, porque eso es el ableism, más o ajá, menos. Y todo eso por medio de reglas verbales. Y aquí de nuevo vengo al punto de que es importante dominar el análisis funcional porque una cosa muy valorosa que el terapeuta puede hacer durante la hora de terapia es ah, demostrar que uno puede activar el comportamiento de interés y uno puede desactivarlo. mm, ¿Okay? Como se diría en inglés, switch it on, switch it off, ¿verdad? ujú, ujú. Prenderlo y Ah, apagarlo. Prendiéndole apagarlo, como Greg Hanley dice. Ujú, El poder demostrar eso durante la hora o por menos proponer unas reglas con que el cliente mismo puede demostrar eso a sí mismo durante su vida fuera de la terapia. Ah, Porque uno siente que este sentido es como fuera de control, ok, pero yo puedo demostrar que es bajo control, es bajo el control del medio ambiente, es bajo el control de si, a ver, si viene una demanda, ya surge la ansiedad. Y yo puedo apagarlo por medio de huir, por medio de evitar. Es simplemente así. Y si es
bajo el control de estas partes del entorno, ah, ya surge la posibilidad de que podemos hacer algo, podemos actuar de manera terapéutica. Se podría decir que la relación que ellos tienen con la ansiedad cambia o que les ayudas a que ellos la vean de forma distinta en lugar de, no sé, terminar de, de explicar su conducta con el diagnóstico Ujú. o básicamente hacer todo lo posible para adormecer esa ansiedad. Sí, la ansiedad, si actuamos como la ansiedad sería una enfermedad, un síntoma. Ujú. Actuando de manera médica, tenemos que barrerlo antes de nada. Tenemos que evitarlo completamente, tenemos que dominarlo completamente antes de que podríamos hacer cualquier cosa. Pero si actuamos como la ansiedad sería nomás un tal comportamiento Ujú. temporal, ya no es una barrera. Ok, Ya ok. podemos, ya tenemos poder, ya tenemos posibilidades. Sí que es difícil convencer a mis clientes a hacerlo, pero en los momentos que pasa, que sí tengo éxito, ah, sí puede cambiar su vista, su punto de vista sobre el mundo y sobre sí mismo. Ok. Mencionaste niños y niñas. Sé que trabajas con adolescentes y adultos también, Sí, sí. pero lo que estoy pensando ahora es que es una variedad de edades y con ello cambiarán las necesidades y las dinámicas también. Ujú, Supongo que cuando tienes menores de edad estarían acompañados de sus padres. Entonces, ujú, tu cliente pasa a ser todos aquellos que están presentes y ujú, vas a necesitar mucho el apoyo de los padres muchas veces ujú. en el tratamiento de un menor de edad. ¿Podrías quizás describir algunas diferencias entre las dinámicas con adultos o adolescentes versus las dinámicas con un niño menor acompañado de sus padres? Y aquí es un lugar donde es importante el conductismo, de nuevo, porque ah, el niño chico no tiene mucho control sobre su medio ambiente, pero los padres sí tienen más. Y así un conductista trabaja con un niño chico más por medio de los padres que por medio de contacto directo con el hijo. Sí que es algo que uno puede hacer, sí que uno puede crear una relación buena entre el terapeuta y el niño, pero no es muy necesario, es más necesario trabajar por medio de los padres. Pero a la vez, los padres lo van a ver como una demanda nueva y ya tienen mucho que hacer, ¿verdad? Ya se sienten como hundidos con todo lo que hay que hacer como un padre. Y con en darles un trabajo nuevo, los padres a veces resisten. Pero yo intento de demostrar a los padres que al fin y al cabo van a hacer menos trabajo porque no van a estar como en lucha contra el comportamiento de interés del niño como Ujú. antes. Claro, y creo que cuando conversamos hace unos días mencionabas que una de las formas en que retas a los padres es preguntándoles, ¿es lo que has estado haciendo efectivo? Ujú, O sea, si no estás consiguiendo los resultados, ¿por qué ujú. seguir tratando de hacer lo mismo y no lo que yo estoy sugiriendo, ¿no? Y supongo que eso puede darte una ventana de oportunidad para que ellos reconsideren o que sean mejor persuadidos por ti. Sí, porque el comportamiento difícil del niño es algo aversivo para los padres y contra esta historia de aversivos van a actuar como de manera de evitarlo, ¿verdad? De evitarlo de como puedan y entran en hábitos que no funcionan. Estamos como en un círculo de reforzamiento entre los padres y los niños,
de estos hábitos. Y antes de nada, yo tengo que dirigir la atención para ser importante la distinción entre que estamos haciendo, muchas veces por medio de, bajo el control de reglas verbales, el niño debe hacer lo que digo yo, ¿ok? Pero no lo está haciendo. Tenemos que observar la distinción entre la regla verbal, él tiene que hacer lo que digo, y la realidad contingente, que yo digo algo, el hijo no lo hace, Ujú. ¿ok? Pero ah, normalmente como de hábito, ¿qué hago? Pues yo lo digo de nuevo o con un tono ah, más agresivo, ¿verdad? Pero todavía no funciona. Ujú. Y yo como terapeuta tengo el trabajo de hacer posible para observar esto y también cambiar lo que están haciendo los padres para que también puede cambiar lo que están haciendo, lo que está haciendo el hijo. Ok. Y algo que yo escuché en algún momento es que de lo contrario, cuando se trata de estas negociaciones entre los padres y los hijos y el eh, tratar de mejorar que cooperen más, sigan instrucciones, Ujú, que lo que ellos logran realmente es moldear habilidades de negociación y de ujú, discusión y se ven estancados en ellas y cada vez un niño o niña terminan siendo más adeptos a discutir y a salirse de esas conversaciones o lograr que los padres escalen hasta el punto que la ujú, conversación culmina, pero ujú, la instrucción no se sigue ujú, y ellos no terminan cooperando como se les pidió. Y como decías, es como un círculo vicioso en el ujú. que se repite lo mismo y lo mismo. ¿Cómo sacarlos de esos círculos viciosos? ¿Qué más ideas tienes o estrategias para padres que hoy en día se dan cuenta que esto es un problema, pero no necesariamente saben qué hacer? Sí, hay varias capas aquí. Uno es que el padre no se nota de que lo que dice o lo que hace el niño tiene función y tiene función más o menos o más comúnmente de diversión o de escapar la situación o de hacer escalar el padre, porque los padres están concentrándose como en el sentido de las palabras, pero el sentido verbal de qué está diciendo el niño, pero no en la función comportamental de lo que está haciendo el niño. Y yo intento que puedan observar eso. Y también yo quiero entrenar a los padres no escalar, como de comportamientos no escalantes, Okay. para bajar el nivel de energía en la conversación o en la interacción. Para que no funcione eso para el niño y para abrir la puerta o la ventana para que algo más sería posible. Claro, y los padres aprenden a observar sus propias conductas en estos contextos y cómo la función de las conductas del hijo, pero también la función de sus propias Sí, conductas históricamente, ¿no? Y sí, eh, tienen que aprender a ser observadores de sus propias conductas. Eso les da sí, como un grado de separación para poder apoyarlos más efectivamente. sí. Primeramente, a ver, yo digo que ah, no es importante si o considerar lo que es correcto, incorrecto, verdad o falso, sino qué pasa cuando. ¿Qué pasa cuando tú haces esto? ¿Qué Ujú. pasa cuando el hijo hace esto? Pues él hace esto, yo hago esto, y él hace esto, y así. Ok, ya estamos observando las contingencias y no estamos bajo el control de reglas verbales de lo que es correcto o adecuado o respetuoso o lo que sea. Porque lo importante es qué pasa cuando, qué pasa cuando yo hago esto, que Ok, son los resultados contingentes o vividos. ok, muy bien.
Mirando ahora a los adolescentes, Ujú, aquí entonces supongo que se trabaja más la autogestión eh, y en la adolescencia el adolescente gravita hacia sus pares, ujú, sus amigos ujú, como modelos, no tanto adultos, ujú, no necesariamente Doctor Knight. ujú, ujú. ¿Cómo logras que ellos valoren esas recomendaciones? ¿Cómo logras que ellos, en lugar de mirar a su compañero, a su amigo, se miren a sí mismos y también noten las contingencias que no están trabajando a su favor Ujú. y que se impulsen a tener la motivación de tratar cosas nuevas que probablemente producen ahora mucha ansiedad, mucha dificultad? Ah, Antes de nada, con los adolescentes, yo quiero convencerles de que yo no quiero convencerles de nada. Okay. Yo no estoy aquí para argumentar, yo no estoy aquí para controlar a ellos, yo no estoy aquí como desesperadamente intentando de cambiar su forma de vida. Yo estoy aquí para observar y yo estoy aquí para vamos a como hacer puntos hacia cómo funciona, qué pasa, qué es el resultado. ¿Es un resultado que quisiste o no? Y si Ujú, quieres otro resultado, ¿qué podemos hacer? Ah, yo me considero como consultante y no como director, porque intentar ser director hacia un adolescente va a fallar. ujú, ujú. ¿Hay algo de trabajar ya con un adulto que pasó por la adolescencia Ujú. que cambie o crees ver los mismos problemas, los mismos desafíos que has visto en los adolescentes que continúan hacia edades ya Ujú. como jóvenes adultos? ¿O son otras problemáticas? ¿Evolucionan, cambian? ¿Qué es lo que más has visto para ese grupo De adultos de jóvenes, ¿verdad? adultos, sí, adultos jóvenes? Es algo mismo porque yo he visto con esos adultos jóvenes que no vienen para que yo dirija a ellos. Si yo intento dirigir a ellos, los consideran como otra demanda. Y las demandas son como muy aversivos para ellos. Se sienten como hundidos de demandas ahora. Ujú, Y si yo propongo una nueva, no quieren hacerlo. ujú, Van a intentar evitar, van a trabajar de manera bien dura para evitar. Ah, Así que es algo semejante con los adolescentes, pero con el paso de tiempo a lo largo, estos adultos jóvenes observan que esos hábitos de adolescente no funcionan. Vienen como más capaces de ver eso, no son tan inmersos en sus hábitos. Tiene más capacidad de sacarse un poco y de observar a sí mismos. ok. ¿Hay alguna otra problemática que veas prevalente desde la pandemia, post pandemia, además de adultar? ¿Qué otras cosas has visto en tu práctica como algo que te ves muy comúnmente tratando de resolver con tus pacientes? Mm, Más que nada son cosas conectadas a la pandemia, con ansiedades sobre el pandemia, sobre las enfermedades, sobre salir donde uno puede hacerse enfermo, ah, y hacer cosas nuevas como el trabajo, como el manejar el carro. Estos niños, estos jóvenes, no quieren ah, manejar. Tienen mucha ansiedad frente a eso. Es muy diferente que mi generación, que no queríamos nada más que eso, pero
Estos hijos ahora son muy tímidos, pero cada una que sí viene a captar la licencia de manejador, ah, ya se siente mejor, ya se siente como capaces, pero la dificultad es hacerlos contactar estas contingencias de reforzamiento, porque antes de contactarlos funcionan como aversivos. Y, pero después sí, es muy útil para ellos y se siente mejor en ellos mismos, pero es muy difícil como cruzar ese límite, esa frontera entre como estar en casa y el trabajar, estar en casa y irse a la universidad, estar en casa o manejar el carro. Pero después de eso va mejor. Okay. Bueno, hablabas de el enfoque funcional, mirar a las circunstancias. Es lo que te ha mantenido atado al conductismo en tu práctica como psicoterapeuta. Ahora, muchos profesionales que escuchan este podcast, bueno, escuchan el podcast de Matt Sikoria, trabajan en otros contextos y ellos desde un principio de sus capacitaciones, de sus experiencias supervisadas, es algo que es inculcado. No es algo que, digamos, alguien que haya estudiado psicología más tradicional, otras corrientes, hayan necesariamente contactado como su forma de entender la conducta del ser humano. Y entonces, yo creo que al pedirte ahora que compartas consejos para los analistas conductuales, y sea que sea uno que se acaba de certificar como analista de conducta o alguien que lleva trabajando por muchos años, el consejo de tener una mirada hacia las funciones, yo creo que es algo que ellos ya probablemente adoptaron. Pero ¿qué otros consejos, especialmente siendo algo que no necesariamente practica como la mayoría de los analistas conductuales, sino se fue a un contexto clínico, psicoterapéutico? ¿Qué consejos le darías a los analistas nuevos y los analistas experimentados? Tenemos una ciencia general del conducto humano y así que aplica a todos y en todos lugares. Y cuando uno se enfrenta a algo frustrante, sobre todo a una otra persona frustrante, hay que reconocer que están operando contingencias. Yo estoy operando bajo de ellos y el otro también. Y a ver si eso nos hace un poco más libre de la idea de que I'm not saying this right. ¿Qué estás pensando? El punto de vista contingente es un punto de vista sin rencor. Se hace inútil el rencor. Y se hace inútil. I can't find the word. What's blame? Why can't I think of that? Eso lo llamarían culpa. Sí. Sí. Nos hace inútil culpar a nosotros y culpar a los demás. Y el punto de vista conductista es más que nada un punto de vista lleno de compasión y de compasión hacia nosotros y compasión hacia el otro. Eso es lo más útil, yo creo. Es como reconocer que todavía en cada momento aplica a mí mismo, aplica a ti, aplica a todos. No es algo que nomás utilizo en mi trabajo. No es algo que nomás utilizo frente a los clientes. Está pasando, está operando en cada momento y estamos
todos bajo el control de las contingencias. Así que no funciona culpar, no funciona el rencor, funciona más la observación con compasión. Eso es como parte, es implicado, es una implicación del modelo conductista. 100% de acuerdo. Y ahora que mencionabas eso, me pareció escuchar a Patrick Fryman, que también ha sido un gran embajador de este punto de vista. Realmente es el que nos ha ayudado a diseminar esa idea, esa mirada a las circunstancias, esa mirada hacia la función. Sí. Y alejarnos a la mirada a la culpa, ¿no? Uh-huh. Que es la que ha predominado por años y años, Uh-huh. siglos, y que considera un punto de vista nuevo relativamente, y que aún nosotros los analistas de conducta, a pesar de nuestro entrenamiento, tendemos a caer de nuevo en mirar a la culpa, Sí. sobre todo en nuestra vida cotidiana, quizás hasta cierto nivel en la práctica, Uh-huh. sobre todo cuando miramos a un cliente, a alguien también de una población vulnerable, tenemos toda la compasión del mundo, pero quizás no al nivel del profesional con el que colaboramos, o quizás en nuestra vida cotidiana con nuestros seres queridos o interacciones del día a día. Entonces, sí, me pareció haber escuchado a Patrick Fryman. Entiendo que también en algún punto de tu carrera, aunque no lo hayas mencionado O sea, en esta durante mi ocasión. año postdoctoral en Boys Town, ese año él me entrenó. Y No. Fryman ha sido muy, muy, muy importante para mí, sí. Claro, sí, para mí también. Y sin embargo, Dr. Knight, me parece un excelente consejo que compartir, sobre todo a nuestra audiencia de hispanohablantes que quizás no han visto los artículos de Patrick Fryman o el TED Talk, o los otros métodos que él ha utilizado para presentar y diseminar información acerca de esta mirada a las circunstancias, pero que considero es necesario que todos, no solamente los analistas de conducta, otras disciplinas y también cualquier persona que tenga la oportunidad de escuchar esta conversación, información muy valiosa para padres, información muy valiosa para profesionales. Entonces, Luis, de nuevo, ambos estábamos quizás un poco nerviosos. En tu caso, pues no creciste en Latinoamérica, pero hablas muy bien español. En mi caso, llevo más de 20 años viviendo en Estados Unidos y es muy común que se hable Spanglish en donde vivo. Así que estoy muy contento. Creo que no tuvimos que hablar mucho Spanglish o cortar nuestras conversaciones. Lo que predominó fue una información muy valiosa. Así que, de nuevo, agradecido, y de parte de Matt Cicoria, quien nos prestó esta plataforma. Gracias, y espero que vuelvas. Sí, gracias. Agradezco a ti y también a Matt para compartir este lugar para, ojalá, para proponer algo de valor para los que escuchen. Bueno, muy bien. Muchas gracias y que tengas buen día, ¿ok? A ti también. Thank you for listening to the Behavioral Observations Podcast with Matt Cicoria. You can find Matt's notes on this episode at www.behavioralobservations.com. We also invite you to stay connected with us on Facebook at facebook.com/behavioral observations and on Twitter at Behavior Podcast.